Bueno, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Te voy a presentar porque primero te tengo mucho aprecio. Mirá cómo empecé. Mirá cómo empecé. Eh, la verdad que en esta serie de notas estamos tratando de invitar a personajes. Vos sos un personaje de Exaltación de la Cruz. Bueno, ya la gente ya lo ubicó. No sé si por la boina tenemos al Vasco Errázuriz. Eh, Debo decirte, intendente. la presentación es muy linda. Personaje, ¿por qué? Porque, No, porque el porque personaje abarcaría eso de decirte el Vasco Errazu, el intendente, el el veterinario, ¿no es cierto? Bueno, es sí, un poquito todo eso, un poquito todo eso. Bueno, Vasco, primero gracias por venir. no, gracias por la Eh, invitación. Vos creo que te explicamos un poquito la temática de las notas, un poquito conocer al ser humano, al tipo común, ¿no es cierto? Así que bueno, vos sos Nick, sos cardalero puro o en dónde naciste, Vasco? Yo nací en Capilla, acá había una partera muy conocida, la señora Aranzán, acá nací. Sí. Mis padres vivían en kilómetro 61, partido de Pilar, en la, más o menos, ahí hay un arroyo que es el arroyo Burgueños, que nace, Sí, ¿sí? Que nace en la ruta 8, un poquito más allá de la ruta 8. Ahí nací, ahí estuve hasta los 8 años, 9, y después ya me vine para Cardal. Pero relacionado, viviendo en el campo, siempre mi lugar de donde hacer las compras, donde venir a las kermeses, venir a misa todos los domingos, qué sé yo, era Cardales, 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 Cardale, Cardales. Cardale, Cardale. Cuando Cardales. dijiste partera, pues es que ya tuve varios, es más, hasta creo que Luisma, cuando le hicimos la nota, el tema en ese momento eh, nacían los chicos en una partera particular, Y si en Hospital de Capilla no había. no existía. Y Luisma me decía que por el padre eh, que yo te voy a trabajaba decir en... la verdad, no sé si no existía, pero nada, nosotros teníamos en el campo donde vivíamos, como médico, el médico de cabecera era el doctor Sánchez de acá de Capilla, que es al que concurríamos todos los vecinos, no solo nosotros, sino que mi viejo por ahí, por el hecho de tener auto, cuando un vecino se descomponía, no iban a Pilar, venían acá a ver al doctor Sánchez a- a- Amusetti. Y cuando una mujer estaba próxima a parir, venía a parir acá lo o sea, de... que las parturientas venían a nivel casa Y por lo menos nosotros y la gente que yo conocí, sí. y cuando decías kilómetro 61 dijiste, ¿eso que era? ¿Tu papá vivían ahí o vos Sí, también viviste claro, ahí? claro. En ¿Qué era realidad, eso? ¿Qué era eso hace, vamos a ponerle, campo, la nada campo, misma? campo, había, únicamente estaba la parada del tren, que hoy es Almirante Irizar, Sí, ¿sí? Bueno, eso era que se llamaba kilómetro 61 antes. En ese lugar había una parada de tren, del Belgrano, que algunos tamberos de la zona llevaban la leche ahí, la cargaban ahí, porque antes de eso había que llevarla hasta la ruta 8, cuando recién se construyó la ruta 8 y que ahí pasaban los ¿y camiones, a cuánto estabas de la ruta 8? y nosotros estaríamos a unos 15 kilómetros de la ruta Ah, 8, era en el 10. medio de la De recontra nada, todo, nada. todo tierra, todo campo, todo campo, O todo, sea que todo campo. eso fue tu niñez Nosotros hasta... salíamos en sur, que yo iba a la escuela, iba a caballo. Yo tenía la escuela que yo estuve, una escuela provisoria, una de las escuelas, tuve varias, porque si no, no se caracterizaba la buena conducta en mí. Mi viejo siempre me decía, de todas las escuelas me echaban. Fui a una escuela a Talar de Pacheco, que era de una tía mía, Pero para abajo, ¿en la primaria también te echaban? ¿sí? Bien. Bueno, No, bien, bien. lo que hoy sería primero inferior, cuando empezaba a Sí, hacer las sí. primeras letras. Mi viejo me llevaba a una escuela privada que era de una tía mía, Amelia Razu, Tota Razu, muy conocida, y el marido de ella, Jean-Pierre, que tenía campos acá en Puente Fierro, Mm. Jean-Pierre Ricao. Y bueno, mi tía le dijo a mi papá, al hermano, le dijo, llévate a este chico porque Pero Vasco, contame te alguna dice, travesura, que eras y qué sé travieso, yo. o sea, Y si no era, inquieto como el si no era diablo. idea mía, sí, inquieto. Si Mm, no era idea mía, acompañaba a lo que estaban haciendo lío. Pero claro, siempre, siempre, siempre. siempre, siempre. He tenido algunas fuertes acá, cuando me echan de esta escuela. A ver, había una escuela 19 creo que era, que estaba en un campo de la familia Echar de Cardales. Este, una vez
con unos amigos, yo tenía unos compañeros que vivían sobre el río Luján, donde Siempre, está la siempre en la Rinconada. zona de la 8, yo digo para ubicarme geográficamente, por ahí es más o menos, Sí, más al lado de la te 6, digo por para ahí. que vos estos chicos vivían sobre el río Luján, Sí, enfrente a lo que en Pilar es la fábrica de productos pirotécnicos Pilar, sí, sí, enfrente, claro, enfrente. enfrente estaban, Enfrente. enfrentados por esa zona, Era bien a la igual Rinconada, la nada misma también. ¿eh? La nada, La era nada la misma. nada misma. A ver, la familia Ricau, que es la que viene ahí, Sí, eh, Juana Ricau viene escapado de la invasión de Francia a España, año 1840, por ahí, no sé exactamente la fecha. sí. Eh, Él estaba cuidando las cabras, es una historieta como para hacer una peliculita, Sí, sí, pero sí, 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 sí. él estaba cuidando las cabras en la montaña y en el valle estaba en la casa mi abuela con 3 hijos. Vienen a buscar a los futuros soldados, Sí. a los reclutas, estaban reclutando gente. Mi abuela agarra la plata que tenía en la casa, se la da al peón de patio de la casa, el peón que la ayudaba con las cabras, le dice, llévale esto a Juan y que se vaya. Bueno, agarra la plata, se va se sube a un barco y se viene. Había acá en Argentina, en San Miguel específicamente, una familia Ricau. Uno de los Ricau, el jefe de esa familia le decían Mataburro, el famoso Mataburro ese, porque decían que un día había matado un burro a una trompada. Un vasco grandote. Estos vascos tenían campos, tenían tambos, alquilaban lo que hoy es Campo de Mayo, ahí había 5 tambos, y con eso proveían leche a San Miguel, José Cepaz, toda esa zona, incluso a la capital federal. Ese Mataburro le alquilaba, administraba los campos Alvear, cuando Alvear era presidente, y debe haber una foto por ahí dando vueltas donde está el vasco Arricau, que era primo del papá de mi mamá, o de mi abuelo, de bombacha y bota, con el carro lechero atado a la Casa Rosada, entrando a verlo al Alvear en Buenos Aires. Y Bueno, aparte lo tenés muy presente eso, ¿no es sí, cierto? claro. O sea, Yo soy orgulloso. pero una memoria brutal, ¿no es cierto? Y Pero mira, eso es historia cuando vos pura. tengas 76 años, Puta madre. te vas a acordar Sí. de estas cosas de viejo, que a lo mejor no te acordás de las cosas de hoy. Sí, sí, bueno, los nombres, todo es un desastre. ¿Cómo te llaman? No me acuerdo. No, bueno, Viste que la vida es perfecta. Es perfecta. Se te van abriendo carpetas a medida que vas claro, avanzando y ya te clavan un señor, pase señor. Y digo, no, como te dicen señor, ya fuiste. ya fui. Entonces digo, es así, me la banco, me la banco. Sí, es así. Vasco, entonces naciste acá en Capilla y después vivir siempre Cardales. Cuando Y Cardales viví era. siempre, a ver, ¿Qué año más o menos en Cardales amaneciste? me establecí en el año 76, 75. 76. Sí, Tenías. porque yo me recibo el 23 de diciembre del año 1974 en La Plata, en el año 75 algo la colimba en el 8 de tanque en Magdalena, que era un regimiento de caballería. Digamos que sos veterinario. Veterinario, Veterinario. Sí. Y de ahí me vine primero tuve una veterinaria en José Cepaz, en el barrio Infico, ahí cerca del cementerio José Cepaz. Y mi viejo un día me dice, bueno, déjate de macanear, armemos una veterinaria en Cardales, y bueno, ahí puse la veterinaria en Cardales. ¿Tu papá vivía acá? Mi viejo vivió toda la vida acá. Toda la vida vivió allá acá. en el kilómetro 61 y después se vino a Cardales. O sea, se vino acá, o sea que está bien. Anterior a vos, por supuesto, anterior a vos, quiero decir, se estableció en Cardales. Sí, sí, Cuando sí, Cardales, que alguna foto que vi de Dillorio, que era calle de tierra, los caballos. Bueno, ahí te cuento. La historia que yo tengo, que hay miles. Los Herrazu vinimos acá en el 1830, acá a Exaltación de la Cruz. Cuando los ingleses, por gestión de una comisión de la cual mi abuelo era presidente, deciden, por gestiones que ellos hicieron, deciden poner una parada de tren en Cardales. Había en la zona 3 campos grandes, que eran Kelly, Keegan y Herrazu. 3 campos importantes. Eso fue en el 1830. Del abuelo Razo o el pariente, había un campo lindante con donde iba a pasar el tren. Exactamente, claro. exactamente. Bueno, después el origen de Cardales
distinto, qué sé yo, cada uno tiene su idea, pero bueno, Historia. no hay idea. Cada Acá una- Salón es el que mejor, Luis Julio Salón, yo lo considero más allá del nivel cultural que tiene, que es excelente y demás, y de quien estoy muy agradecido porque en mi gestión él me dio junto con Betty, con una chica de Estela Ávila, me dieron una mano muy, pero muy importante en que en lo el que hace tema, que en el educación. tema cultura, el tema de educación, cultura. Educación, Mm. educación. Y Luisma, con Balada en cultura hicieron cosas muy interesantes. Yo estoy muy agradecido. Bueno, decía, Salón es el que ha recogido y sigue todavía con la historia de Cardales. Él habla de la estancia de Kian, que era Campo Verde o El Cardo, algo así se llamaba. Nada, mi abuelo tenía tambo, en una fiesta se conocen mi viejo y mi vieja, se casan. Mi abuelo Errazu a mi viejo lo raja, le dice, bueno, vos te querés ir de acá del campo a lo de los recabos, andate. Te llevas el caballo, el recabo y lo que tenés puesto. Ese Mi fue viejo empezó a laburar como yo creo que no sería yo capaz de hacerlo, ordeñar. pero no por un problema, era decir, empezó una nueva vida para vos, hacela. Claro, Algo así. para Durísimo, mi abuelo durísimo, perdía un Vasco, pero peón. durísimo, ¿o no? Claro, O mi abuelo perdía un peón. o la época era así. Y era así. Ah, era así Era así, es dura. 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 Muy dura. Mi viejo, después de ahí, bueno, le dio trabajo ese Fernando, un hijo de Mataburro, de San Miguel, tenía un campo acá en Río Luján, tenía un tambo muy grande, empezaban a ordeñar a mano. Mi viejo era muy buen ordeñador. Ordeñaban a mano desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, 7, cargaban la leche y un carrero llevaba la leche a la ruta 8 primero hasta que se hizo la estación del Belgrano. Y mi viejo dejaba de ordeñar, desayunaba ahí en el campo y en la mañana cortaba pasto, araba, cortaba, no sé, sacaba, laburaba en el campo. En el campo. Venía al mediodía a almorzar a la casa y a la tarde en mi casa siempre se criaban lechones, pollos, patos, de todo un poco en el campo. Mataba eso y los vendía en Pilar. Y para ubicarme geográficamente, ¿dónde era ese campo donde vos vivías? Físicamente. Hay una calle de tierra, bueno, ahora está asfaltada una parte, de aquí une al Parque Industrial de Cardales con el Parque Industrial de Pilar. Sí, esa es larga, pero claro, es larga. Sí, está hay faltada, un momento que cruza un arroyo. Sí. A la derecha, pero digamos, ahí está el parque el ángulo norte, sí. El ángulo norte, sí. El campo que está sobre la derecha era nuestro. Cuando voy para el Parque Industrial, del lado derecho, el campo Cuando vos llegás al arroyo, el que está a la derecha, ese es el nuestro. O sea, de enfrente, el campo de frente era de Juan Ferrá, el dueño de la farmacia Ferrá de Pilar, el que está en una esquina de la plaza. Claro, son los primeros pobladores. No había nada. Que no había nada. No había nada. Bueno, yo conocí. Un camino de tierra, es que el arroyo lo cruzaba. ¿Había puentes? Sí, puente. Había un puente, sí, un puentecito angosto, que es el que está, nada más que ahora lo mejoraron. Yo conocí desde donde están las vías, donde está todo el parque industrial, hay una estancia, La Peregrina. Mira, yo conocí eso. Yo cuando empecé a ser el novio con Betty, a Betty la conocí teniendo 22 años. Sí. Y teníamos ya desde ahí, desde el kilómetro 61 hasta la ruta 8, había un mejorado. Entonces, cuando llovía, yo sacaba el auto, habíamos hecho ahí un galponcito, sacaba el auto hasta el galponcito ese, y después me iba a caballo de casa hasta el galponcito, en el galponcito me cambiaba. ¿Subías el auto? No. Iba al auto de mi papá, prestado por mi papá, a veces un jeep que teníamos, daba toda la vuelta por la 8, ruta 6 a Campana, de Campana nos veníamos a bailar a Cardales, a Baco, la volví a dejar en Campana y yo hacía todo el recorrido. Mamita querida. Puedo decir que esas son calenturas. Sí, mamita querida. Porque tenías tiempo que se te pase y no se te pasaba, ¿no? No se te pasaba. Vasco, y que igual lo estás explicando muy bien, ¿no es cierto? Pero en ese Vasco chico, de 12, 13 años, ¿cómo era la vida del Vasco? Y bueno, entre los 2 y los 15, no sé. Yo tengo una hermana mayor de 5 años más que yo, que ella estudiaba en el Colegio Virgen Niña que está en Villa del Parque, en Capital. Y bueno,
Yo iba a la escuela ahí en cosas, después me metieron pupilo en el colegio de curas en Luján, porque mi viejo me dijo, terminás pupilo, cálmate porque te meto. Bueno, terminé pupilo. Sexto grado, Eso para ver si lo podíamos enderezar al Vasco. a ver si lo podemos al nene. Al Por nene. lo menos que Por el lo menos despelote lo haga en un lugar que no me conocen. Claro, tranquilo, por lo menos. Más Lo o voy a menos. buscar lejos, llévate este nene, algo así Sí. nosotros, sí. Así que bueno, allá fui a Luján, salíamos el sábado al mediodía y el domingo a las 6 de la tarde era misa que ya había que estar en el colegio. Así que yo me pasaba, si te portabas mal en la semana, te dejaban sin salida. Nunca me quedé en el colegio, me escapaba. Los O curas sea, me dejaban o sea, sin te salida, portabas mal y encima salías. me escapaba. Claro, escapabas. Esto Y era así. volvías, viste, El dejaba, domingo volví otra vez con claro, mi viejo. En mi dejaba la casa, cama con la almohada, viste, como esa película de Alcatraz que dejaban un muñeco en la cama y vos volvías. y más o menos. Sí, Más o era menos, más o ¿no? menos así. Y bueno, compañeros de acá, Horacito Salinas, de Capilla del Señor, compañero de todo el secundario, una persona que aún hoy respeto muchísimo. Yo no hablo de cariño, no digo que quiero a fulano de tal, sino que lo respeto mucho. Porque O sea, que ese inicio hasta los 15 años, vamos a poner un número, fue en un colegio pupilo con esa hasta los 16, disciplina. hasta los 17, Hasta los 17, con esa promoción disciplina. 67. O sea, con esa disciplina, Con esa independientemente disciplina. de tus Y con escapadas. una disciplina en el colegio. Y el otro día, mira, el sábado estuve en una reunión de vascos, qué sé yo, y estábamos charlando de la educación antigua y la actual. Mm. A nosotros nos tenían en el aire, pero Cuasi militar el asunto. Cuasi militar. a ver, había curas que andaban con una paleta en la mano y te pegaban un paletazo en el traste. Y Sí. yo digo, a ver, yo te vuelvo a decir, muy mala conducta. Sí. Me han pegado, capaz que esa es la explicación de por qué soy así. Pero yo digo siempre que a mí no me quedó una tara porque No. me educaron de esa manera, en forma rígida, Sí, sí. y poniéndome los límites. Sí, Diciendo, sí. hasta acá podés y acá. Sí, sí. Mi hija, que es psicóloga, me dijo, ¿vos estás seguro que no tenés algún trauma de esos viejos? Pero bueno, son de las carreras complicadas, ¿no es cierto? Porque vos la mirás, te crié, nena, te limpié el traste y ahora me estás cuestionando, ¿no es cierto? Sí. Si papá hizo lío y por qué lo hizo. No, pero vos sabés que con los dos, tengo no sé si, una relación que en algún momento es de padre, Sí. pero mucho es de compañero, de amigo, De amigo, amigo. de pasarla bien, tratamos de divertirnos. Sí, ¿no? sí, sí. Todo, ¿no? Después, en el final de nota, hacemos un cuestionario que Sí. un poquito nada, es un ida y vuelta. Y bueno, me adelanto, pero hay una pregunta de eso. Sí. Si vos te la hago ahora, mira, si vos Sí. considerás que fuiste mejor padre de los que, independientemente de la época, de la circunstancia, si te considerás mejor padre Ya vos con entendí. tus hijos que tus papás con vos, independientemente de que evaluemos la época y todo, ¿no es cierto? Sí, son contextos distintos. Totalmente. Mis hijos son los dos muy obedientes, son buenos chicos. Sí, sí. Yo era una basura. Claro, bueno, pero hay un razonamiento Entonces, que vos decís, yo puedo sentir que yo fui mejor con mis ahora, hijos. el ejemplo que me dio mi viejo, mi vieja, ojalá yo se lo haya dado a mis hijos. Ojalá. Ojalá que a ellos les quede la imagen que que yo tengo de mi viejo y de mi vieja. ¿Sabes que percibo que indirectamente se los diste? Se lo diste a tus hijos. No Indirectamente, sé. por ahí, sí, consciente. Yo te digo, en mi casa pareciera que las cosas estaban muy marcadas. Mi viejo era el que imponía los límites, Respeto, era el serio, sí, sí, era el serio. sí. Mi vieja era el cariño, el amor, la caricia, el beso, la compensación. la compensación. Pero si nosotros nos peleábamos, que yo la abrazaba, mami, 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 mami. O sea que... Y encima yo viví con mi abuela, a Ricau, con lo cual yo era el nieto más chico y que vivía con ella, el mimoso. A mí mi abuela me despertaba todos los días con un mate en la cama. Claro, bueno. Eso, en y te voy a decir una cosa. esas épocas, esas muestras, Dios me no dio, eran fáciles, ¿no es cierto? No, para nada. Me parece que casi imposible. Mi abuela era una mujer dura, ¿eh? Sí, sí. Fuerte. Calculá que para quedarse solo con los chicos, hacerse cargo de todo y decirle al marido, andate, no te veo hasta que puedas venirme a buscar. Pero bueno, Dios me dio, yo he sido un tipo, también soy muy agradecido a la Virgen, me dio la oportunidad de que mi abuela se descompusiera y se cayera en mis brazos. Mi abuela, cuando muere,
de un ataque de hemiplegia y después ya se descompensa, pero la caída, yo estaba atrás de ella cuando ella se descompuso y se empezó a caer así, la agarro, flaquita, era muy liviana, la levanto y la llevo a la cama. O sea Hasta me que dio esa la oportunidad de sí, despedirme. ponerle satisfacción, pero no es la palabra No, no es exacta. la palabra, No, pero no es sí la palabra, de pero más o menos. despedirme de ella. De esa O esa manera. circunstancia de vida No. fuerte. O sea que independientemente la pregunta se contesta que vos le transmitiste en otro plano a tus hijos Ojalá. en otras épocas. Ojalá, ojalá. No, porque, a ver, Eso, ¿sabes qué me dice vos, eso? pero vos lo que Cuando me estás diciendo que tus hijos, de determinada manera, vos lo estás diciendo tranquilo, es así, Pablo, es así como te digo yo, ¿no es cierto? O sea, no creo que hayas, o sea, que en el Yo fondo no estoy tranquilo. transmitiste eso. Sí, mis hijos yo creo que hay algunas cosas que heredaron que sí son... Bueno, Betty también es así, ¿no? Que la honestidad es... Honestidad no es no robar, ¿eh? Honestidad es muchas otras cosas más. Es decir lo que sentís, sí, ser de una manera. Sí. Tratar de ser justo, porque a veces te puedes... Tener sentido común. Y si te equivocás, tenés que pedir perdón. Sí, no, seguro. Tenés que dar marcha atrás. Sí, seguro. Digo, hay cosas que ellos lo tienen, lo veo. La perseverancia en el laburo, tratar de ser los mejores en lo que son, que yo, no, me siento, se me cae la baba y eso que son grandotes, me siento muy orgulloso de mis hijos, sin ninguna duda. Vasco, bueno, por lo que me estás diciendo campo, tambo, o sea, preguntar por qué nació el tema veterinario, o sea, me parece obvio. ¿Vos sabés una cosa? Yo hice segundo año de medicina en Buenos Aires y no andaba ni para atrás. Pero yo te gustaba la cosa de decir corto, coso, la sangre no me... Estaba muy influenciado con mi cuñado, que era médico, cirujano, el padre de ese chico Daniel Alberti, que trabaja acá en el Hospital de Capilla del Señor. Yo estaba muy influenciado por él y empecé a estudiar medicina por él. Y no andaba bien en Buenos Aires. Pero para medicina tenés que tener un gustito que te guste. Y me gusta la biología. ¿Sí? Sí. Entonces, hablo con mi viejo, le digo, mira, a mí estudiar en Buenos Aires no me gusta, qué sé yo. Me dice, y yo sabía que mi viejo te decía las cosas una sola vez, ¿no? Sí. Bueno, te doy una oportunidad. ¿Qué querés hacer? Me voy a estudiar a La Plata. Bueno, dale, yo te banco. Pero una oportunidad, ¿eh? ¿Qué va a estudiar? Medicina. Bueno, no estudio medicina. Me junto con un amigo de Cardales, Jorge Orellana, que falleció, lamentablemente. Nos vamos a inscribir en medicina de Buenos Aires, de La Plata, perdón, y pasamos justo enfrente de la Facultad Veterinaria. Sí. Y paramos frente a la Facultad Veterinaria y digo, vos y yo somos tipo de campo, somos de Cardales. Sí. ¿Qué carajo vamos a hacer adentro de un hospital? Sí. Decime la verdad, no es más lindo estar con un caballo, con un perro, con una vaca que... Sí. Ahí estudiamos veterinaria. Y bueno, y aparte que, o sea, notaste que eso era tu carrera. Eso es mi carrera. ¿Lo percibiste cuando empezaste? Dijiste una vaca o pegar algo. Bueno, para que tengas una idea. Bueno, después te organizás, pero me junté también con otras personas, otros estudiantes, que todavía nos reunimos cada tanto, qué sé yo, y le metimos, como dicen, le metimos bastante culo a los libros. Sí. Mucho. Primer año terminé con 10 de promedio. Bien. Sí, y eso me sirvió toda la carrera después. Me sirvió para mucho. Yo me recibí antes de término. La carrera son más o menos 5 o 6 años. Yo me recibí en 4 años y 8 meses más o menos. Te lo pregunto esto porque no lo sé. ¿Hay especialidades en el tema veterinario? ¿Viste sí. Como decir, Hoy ser sí. Traumatólogo, ser... No, la carrera de veterinaria es completa. Yo hice una y hoy es otra cosa totalmente distinta. O sea, el plan de estudio cuando hiciste vos, que abarcaba todo. Todo. Un parto, era todo. una era todo. Vos agarrabas el bisturí y agarrabas no sé, para limpiar los vasos, qué sé yo. Sí. Nada, todo. Se hacía todo. Vos tenías que saber un poco de todo en el campo. Vas a ver una vaca y no sabés si hoy te toca un parto normal, mañana una cesárea, pasado viene el dueño y te dice, che, Vasco, vos sabés que tienen color feo y no aumentan de peso, desparasitados, o ver qué. Sí. Nada. Digo, era más global. Y en aquella época, en especial lo que son pequeños animales, en la época que yo estudié, el perro era un perro. Se llamaba Bobby, comía las sobras de la comida. Hasta no hace mucho.
Yo Bien. siempre lo digo en mi casa, en la Hoy, casa. pero yo te digo, tengo relaciones con la facultad y he estado charlando con el decano de la facultad y demás. Sí, Dijeron, "Dice, la facultad de hoy no es lo mismo. no, Dice, nosotros tenemos, lo que estamos atendiendo es el hijo del tipo que te trae la mascota. Y claro. tenés que tratarlo como tal. En la época mía se hacía un estudio del perro, ahí decir, hoy tenés tomografía, laboratorio, Lo viví, Vasco, lo un viví. millón de cosas. Pero también viví que Son más seguros. cuando Te voy a decir, terminábamos de comer, el perro comía papa bueno, y es más. pero el diagnóstico del veterinario actual Sí, es mucho más seguro que el que hacía yo, sin ninguna duda, porque él se basa en datos concretos. Él sabe en estudios que realiza. lo que yo hacía, Mm, en veterinario se llama tiro de escopeta. Vos le das medicación para 5 posibles enfermedades. por las dudas. En cambio, hoy le tiran a una. Saben exactamente, Sí, 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 sí. el diagnóstico es muchísimo Con más el tema, certero, con el tema es de los mucho más. estudios, Vasco, yo te cuento Disculpame que con sí. esto termino. Mm, El veterinario actual, los que están trabajando, mis colegas actuales, si yo me pusiera a trabajar en una veterinaria, me muero de hambre. Te aseguro que me muero de hambre. Porque vos estás, sí, sos, claro, la masificación de todo lo tenés vos en tu cabeza y los tipos te dicen, no, no, mira, con la tomografía salió que tiene. Bueno, Totalmente. tengo un abollero de Berna, que bueno, la amo, una perra, y la quise tener cría una vez, de conseguir el bollero. El padre de, el hombre, como es, un bollero espectacular, un macho espectacular. Sí. Se le va el celo, le pregunto a la veterinaria que se le va el celo, bueno, sí, que ovula a los 5 días, que no ovula. Digo, bueno, se la llevo a Pedro Sarri, al padre. El padre me paró, y yo lo vi, o sea, siempre se lo comento a Pedro. Yo lo conocí a tu papá porque un día lo veo con un bollero y le digo, señor, encantado, un gusto que toque el otro. Fue hace muchos años. Mire, yo tengo una perra que el otro, Pablo, venía a mi casa, no sé, la llevo yo, como, bueno, un macho impresionante. Empezó con pérdidas después del, como si había tenido la pérdida y a los 5 días de nuevo. Nada, lo que te imaginas, tomografía, la cosa con la cosita, como es el aparatito que le pasan con la crema en la panza, salió, Tomografía. Julieta Serna me dice, 2 caminos, si no le sacó todo, se muere. Y no, la puta madre, operala, Claro. por favor, salvala, porque nada, y está ahora. Pero el estudio, yo lo vi. Me dice, Pablo, ¿ves esto, esta mancha? Yo no veía nada igual, ¿no es cierto? Porque ella me decía, ¿ves esto? No veo un carajo. Pero me dice, mira, tiene esto, hay que vaciarlo. Y dijo, me cagó la vida. Digo, que no se te muera, le dije, nada más que no se te muera. Bueno, pero es lo que decís vos. Claro. O sea, Es- yo no sé si en esa época la perra se moría, claro. o por ahí intuían que podía No, ser no, algo se de moría eso. seguro, ya estaría haciendo una piometra. Claro, ahí está, eso. Estaría haciendo Vasco. una piometra. Sí, Eso. yo te digo, yo en la última época que yo trabajé en veterinaria, a ver, yo estuve bien en veterinaria hasta el año 76, 77, no, perdón, 80, sí, 80, Sí, ponele. Apareció la soja, se acabaron los grandes animales y ahí ya empecé. Yo fui uno de los primeros, de casualidad, por un trabajo que hice, qué sé yo, fui uno de los primeros veterinarios, junto con Eduardo Desmarás, que trabajaba en el hipódromo de San Isidro, quien me presentó a Cafiero, el viejo el Cafiero, viejo café. un tipo excelente con quien hablé cosas de política y que Muy me dio sabio, algunos tips muy para sabio, gobernar, muy sabio políticamente. un Sí, sabio, un un sabio. sabio. Bueno, Sí. y yo... Ahí empezaste veterinaria, digo, bueno, No, ¿aplico la carrera? no, yo empecé veterinaria en el año sí, 75, Sí, cuando tenía 25, 26 años. Pero empecé a hacer anestesia inhalatoria en pequeños animales. ¿Qué es esto? Vos venís con una perra a castrar, yo la intubo, le meto oxígeno y anestesia, y cuando te la llevas castrada y cocida, te la llevas con la colita parada caminando al lado tuyo. o sea, un método que era menos invasivo que si le clavo la No, nada, pichicata. es más controlable. Yo le daba al perro la cantidad de anestesia necesaria como para que entrara en plano de cirugía, y cuando terminaba la cirugía, cuando la estaba cosiendo, le cortaba la anestesia, le daba oxígeno y la tipa barría toda la anestesia que tenía Revertía el encima, proceso, revertía el proceso. revertía el proceso y la perrita se levantaba, me lambía las manos y llévatela.
¿Fuiste un poquito Eso, precursor de eso en la y zona? fui uno de los primeros seguros, ¿no? Acá en la zona seguro. Sí, sí. Porque, bueno, yo lo conocía, esos son equipos que los traía Abbott en su momento y yo estábamos trabajando en un proyecto de marcapaso intestinal, se llamaba. Era un equipo que, a ver, cuando se hace una cirugía Sí. de intestino, se puede producir por ruptura o por lo que fuera, parálisis de intestino, Mm, el hilio paralítico, así se diagnostica. Este era un aparato que como si fuera un marcapaso cardíaco, nada más que aplicado a los músculos del intestino, sí. hacía que él empezara a funcionar de nuevo. Eso, Pequeños estímulos eléctricos el sería. flujo eléctrico. Mirá vos. Esa experimentación se hizo en perros en la Facultad de Veterinaria de Buenos Aires. Mm, El titular era el doctor Capaún, me acuerdo, que trabajaba en fisiología, qué sé yo. Nada, ahí Abbott me conoce y me da los equipos a prueba que los iban a utilizar en humanas. no, mirá vos. Así que empezamos en conjunto. O sea que fue uno de los En precursores en esa cosa. eso, Y en ese momento, vamos al plano un eso, poquito más personal. eso, bien personal te digo, eso se pagaba. Si una operación costaba 10, si yo Bien. te digo, te la llevas caminando, pero te va a costar 13, Y ahí 14, ya, 15. porque te voy a preguntar, ¿estabas casado ahí ya? Sí, ¿Ya te habías yo me casado? casé en el 80, Te casaste en el 80. ¿Dónde te casaste, Vasco? en Campana. En Campana. Me Con... peleé con el cura. No, Vasco. No podemos cortar el pedacito de la nota. Sí, Lo veo un cura y va a decir, al no, final es un bueno. turro este Vasco. No. Yo te ¿Sabes cuento, por yo qué te cuento puede- la historia. Pará, Yo- no, pero yo te lo voy a hacer distinto. Vos te casás. ¿Por qué te peleas con el cura? O sea, si vos te vas a casar. porque yo no quería pagar para casarme. Ah, bueno, Vasco, tenés razón. No, tenés razón, bro, sí. Y bueno, así, ¿qué Sí, me va a tenés enseñar? razón. No Yo le decía al hablemos. cura, ¿qué me va a enseñar? A mí de cura estuve 6 años en un colegio de cura, Claro, al lado de la Basílica de Luján rendiendo misa. sí, ¿Qué sí. me va a enseñar de religión? Y Sí. encima me cobras para qué, para tener 3 flores. Sí, Ah, sí. bueno, Vasco, en esta te apoyo. Vasco, en esta te apoyo. Tendríamos que ir más a fondo, pero nos metemos en no, un ahí lío. nomás, dejale ahí nomás. Nos metemos Porque en un si esto lío. lo ve mi señora me va a retar. Sí, nos metemos en un lío. Bueno, pero ahí coincido. Bueno, ya estabas casado y pusiste una veterinaria en Cardales. Y ahí con esos aparatejos o tu Y profesionalismo ahí me fui defendiendo. Cuando pongo la veterinaria, vos para hacer apareció la televisión, che, pintamos la casa, ¿no es cierto? Apareció una mejora. el primer televisor lo saqué en una rifa en el Raver de Cardales. Mira, la escena de fin de año en el Raver de Cardales. Sí, sí. Era un aparato, una cosa rarísima. Bueno, cuando pongo la veterinaria, a mí me exigían anotarme en Senasa para hacer análisis de tuberculosis y brucelosis. Fui con otro colega, fuimos y pasamos por la oficina de personal. Che, si nos anotamos, y bueno, vamos a anotarnos. Y un día me llegó el telegrama que estaba nombrado en Senasa, así que trabajaba en la veterinaria y en Senasa. Trabajando en Senasa. Eso fue solito, te anotaste y Senasa, Solo. che, necesitamos uno allá porque, o sea, era la nada también, Era porque la estás nada. hablando Era de todo la nada. Era todo la nada. Bueno, trabajando en Senasa ¿La tuberculosis en las vacas era un drama en ese momento o se podía volver complicado? No. Lo de la vaca, sí, la vaca desapareció. La vaca desapareció. Campos grandes, Sí. de 1000 hectáreas, 1000 y pico hectáreas, que yo los atendía. Los 2 campos más grandes de Cardales desaparecieron. Todo soja. Claro. Yo me Ya pasé en de esa vender. época la soja empezó a hacer un montón de plata, ¿no? Claro. Bueno, mi viejo peleaba con el tambo, pero por hectárea de campo daba muchísimo más la soja que el tambo. Claro. Repito, me empiezo a trabajar en Senasa, dentro del Senasa, en el área de aves, mataderos de aves, después empecé a hacer con chacinado, qué sé yo, y ahí lo conozco a Pedro Colombini. Pedro Colombini. Sí. A Pedro Colombini, que era médico. El papá de. No, Pedro. Ah, Pedro. Pedro, Ah. el médico del hospital de acá. El médico hospitalario, sí. Ahí nos hicimos amigos, él era médico laboral y yo inspeccionaba por Senasa en el frigorífico Sacestru, que estaba sobre la Panamericana. Y un día Pedro me invita a que forme parte de un grupo de chicos que le iban a pedir a Agustín Petruccelli que diera un paso al costado. Yo, por Agustín Petruccelli, es también un personaje muy especial. Para que tengas una idea, Agustín Petruccelli ganaba las elecciones con el 70% de los votos. Sí. Ponía un cartelito, vote Agustín, lista tanto.
Y con eso ganaba las elecciones, las robaba, Nada más, nada más, simplemente. nada más, un Nada más. personaje especial, muy especial, Mm. una capilla muy especial, una zona muy especial también. Esto era la Calabria Chica, acá Sí, las cosas se arreglaban a tiro. sí. Tengo un par de historias, ¿no es sí. cierto? Que Bueno, lo conozco a Pedro que me invita y empezamos. Mira, aquí le digo, yo soy peronista y Defensa Comunal son todos conservadores. ¿ya ahí me hablas de la década del 60? Nos No, preparábamos para el 73. 73. Así que eso habrá sido. No, las 70. elecciones, sí, en el 73 fueron las elecciones, Claro, sí, la sí, primera, sí. Así que en el 70. en el 70, Por ahí habrá sido. claro. Bueno, ahí empezamos a trabajar, Agustín lo convencimos, qué sé yo, y empezó a trabajar en el grupo de chicos de Defensa Comunal. Un grupo que estaban Eduardo Pereira, estaba Eduardo Fernando Pereira Borac, es el padre del sí, chico que es concejal. sí, Mm. Fernando Boracchia, Luis Flores, Guillermo Flores, Angelito Sánchez, me voy a olvidar de un montón. Claro, son Pero personas que uno los ve ahora y uno dice, son todos unos claro, viejos. claro, si comenzaron ahí, ¿cómo no van a estar ahora formando una especie de cofradía política, ¿no es cierto? Si te conozco de que éramos chiquitos de la década del 70, ¿no es Sí, cierto? sí. O sea, por uno ve por ahí, Pero me olvido de un Ángel Sánchez por montón, ahí mira que, vende auto, ¿y qué hace con esto? Y, pero si nacimos juntos, son esos grupos políticos que se van formando, ¿no es cierto? claro, nada, lo único que queríamos hacer cosas por exaltación de la cruz, teníamos un pensamiento de centro derecha, yo Mm. peronismo, guste o no guste, tiene una raíz conservadora. Perón era militar. Para mí es más de derecha que de centro, pero supongamos que Bueno, democráticamente en el centro derecha. sí, nos entendimos mucho y bueno, un día deciden que yo fuera candidato a concejal, ahí empiezo mi carrera política como concejal. Fuiste concejal que por defensa comunal. Por Defensa Comunal. Mm. Siempre dije en Defensa Comunal, miren que yo soy peronista, soy Sí. afiliado peronista, pero como Defensa Comunal es amplio, vos podés ser peronista radical, el partido que se te ocurra, lo único que tenés que estar convencido de las ideas de Defensa Comunal. Que era un principio vecinalista. Sí, en el fondo es vecinalista. El concepto era es vecinalista. vecinos de acá, ¿no es cierto? Sí, por ahí. Yo tengo un montón de amigos de acá y de todos lados, con los que coincido en un montón de cosas y que políticamente a nivel nacional estamos totalmente alejados. Totalmente alejados. Sí, sí. Ellos son hasta antiperonistas. Pero en lo local coincidimos en casi todas las cosas. Es que cuando uno entra a un espacio así como este, te volvés vecinalista, ¿no? Y bueno, la palabra es... ¿Y quién estaba al frente? O sea, vos... Pedro Colombini era el titular. ¿Y él que estaba Partido Radical? ¿Por qué era? Era conservador. Ah, Pedro era para... mi opinión, no nunca se escucha a nadie, eran todos conservadores. Nunca... Arreglaba todo a tiro y eran conservadores, ¿o no, Vasco? Y si no, las arreglamos sacando las boletas, las tarjetas, la libreta. Hay una famosa. Acá se vota... No había un cartel como ahí, un que dice, acá se vota al Vasco Errázuriz. Sí. ¿Lo leíste? Bueno. No, y si no, dame la libreta. ¿Qué vas a ir hasta votar? Dame la libreta que yo voto por vos. Pero, no, Vasco. Bueno, ya prescribió Vasco. Épocas antiguas. Acá hubo una mesa, y si hay gente, no sé si va a haber gente que la pueda que recuerde, en Arroyo de la Cruz hubo una elección que sacaron más votos que votantes. Bueno. ¿Se entiende? Sí, viste que con la AFA a Tinelli le pasó eso, había una lista de 100 votantes y sacaron 108 votos. Y viste, alguno que pasaba se equivocó. Sí. Bueno, te voy a contar esta sí es mía. Sí. Previamente a que yo sea candidato a intendente, se hace la interna, había que ganar la interna del peronismo. Sí. Cardales era un pueblo, yo soy, te vuelvo a decir, tercer profesional de Cardales, siempre he sido así charlatán. A ver, yo te voy a ser sincero, yo me hice un análisis de mí mismo, siempre he sido analítico. Yo lindo no soy. Si quiero ganar, si quiero un día tener una pareja, tengo que hacerme simpático, tengo que hacerme simpático, tengo que saber. Yo pensé lo mismo, en un momento miré el espejo y me dije, si no contas chiste vas muerto, o morir virgen, ¿no es cierto? Y por eso también te digo
que mi principio de la política, por eso yo hoy no encajaría, es la seducción. Yo tengo que, aún el que no piensa como yo, tengo que ir a seducirlo de que mi proyecto vale la pena seguirlo. Y te tengo que seducir, yo no te tengo que pelear. No te tengo que apretar para que no me votes. Yo te tengo que seducir. Yo hoy no serviría. No, pero la palabra seducción en política era de esa época que decís. Pero es Acá, así. yo cuando vine a vivir allá, en el año 90 en Jularo, había un personaje que estaba muy cerca de Perón, muy cerca de Perón. ¿Por qué lo conociste? López de apellido. Fue custodio de Por ahí Perón. sí. Custodio de Perón. Entonces, nada, los asados era aguantarlo, contar todas las anécdotas, pero las anécdotas de si el viejo se cocinaba, si se lustraba los zapatos, digo, cuente eso. Le digo, Andrés, cuente eso, porque lo demás de Perón, algo. Y me dice, hay una que me quedó grabado que yo dije, yo doy la vida por este hombre. No sé quién entró a verlo, a lo que era la casa de la Quinta Oliva, pero quedaba por la calle Las Heras, por ahí, Sí. no sé, por ahí, bueno. Me dice, entró un tipo que dice, este viejo hijo de puta lo voy a cagar piña, esto del otro, lo entró reputeando, nosotros nos quedamos atentos porque éramos la custodia, nos dijimos uno en la puerta, uno allá, en cuanto vamos un movimiento, a este lo sacamos con los pies para adelante. No escuchábamos nada, entonces mandamos a una señora a preguntarle si quería tomar café. Y el general miró y dijo, yo no tomo café, no tomo café, pero para chumear. El tipo salió, fue el tipo más peronista de toda la vida. No, si te agarraba Perón. Si te agarraba... Estuvo media hora. Sí, sí. Media hora. Sí, sí. Le preguntaban a la salida, ¿y cómo se yo? Me dice, no, dice, la seducción de este tipo, y dijo la palabra seducción. Claro. Por eso me quedó grabado, no existe más. Si lo conocías, si vos lo llegabas a conocer a Agustín Petruccelli, era un tipo que a la media hora te hacía fanático de él. Claro. Agustín era así, tipo que mirá que, era un tipo que dormía con el revólver bajo la almohada. No, de acción, de verdad. Vasco, no existe más. Pero hablando, sí. Genial. No existe más Vasco. Si la querés aplicar ahora, vas a quedar medio raro, medio distinto. O te tenés que ayornar a lo de ahora y sacar la seducción a la mierda porque no existe más. No sería más. No podría. Yo, por ejemplo, yo veo el Consejo Deliberante actual y tengo por ahí la oportunidad porque mis nietos coinciden con los hijos en el Holter de Cardales, con los hijos de Raulito Sancho. Sí. Y tengo oportunidad de hablar con Raúl. Mi abogado es Raúl, sí. Padre, que lo conozco a él de cuando él tenía 18 años, una cosa así. Bueno, y le digo, yo no podría, a ver, en la época que yo fui presidente del Consejo Deliberante, decía, mire, acá comisiones no hay. Los problemas de exaltación de la cruz los arreglamos entre todos. Sí. Acá no importa. Y les voy a decir una cosa, yo a los radicales no les voy a hacer cantar la marcha peronista. Y a los peronistas no les voy a hacer poner la boina blanca. Sí. Pero acá, en el Consejo Deliberante, hablamos cosas de capilla, de Cardales, de Roble, de exaltación de la cruz. Vamos a ver cómo arreglamos las lámparas, cómo arreglamos el camino. No de la guerra con Irán, de la Casa de Gobierno. Y ¿sabés qué hacía también? Bueno, durante la reunión del Consejo Deliberante, en las comisiones que discutíamos, qué sé yo, nos puteábamos, discutíamos fuerte. Se terminó. Cerramos la puerta, muchachos, vamos a la fusta y nos tomamos un café. Claro. Y así pasa. Tengo algunas anécdotas que se las conté a alguna Pedro. Son para reírse y mucho. Sí. Pero bueno, esta es la forma que teníamos. Nosotros discutíamos temas jodidos, por ejemplo el presupuesto, y lo charlábamos entre todos, qué sé yo, con Enrique Alegre, lo sumaba Enrique Alegre a la charla, y cuando estábamos todos de acuerdo, lo sacábamos. Claro. Y por ahí el petizo, que era el intendente, sacalo, calma, que lo vamos a sacar por unanimidad, y salían por unanimidad. Vasco, lo que estás contando, independientemente que sea política, es también tu vida, es conocer, parte de mi vida, claro. Es conocer al personaje. ¿Dónde aparece Ricardo Bossani? Pero persona, amigo, vecino. No, Ricardo, yo no sé si él se acuerda de esto. Por ahora cuando lo mire se va a acordar. Yo tenía una novia en Cardales, cuando tenía 15 años, 16, y ahí conocí a un petizo. ¿Estás hablando de él, Vasco? A un petizo que estudiaba en Buenos Aires. Sí. Y que era muy amigo de mi novia, de Estela. Y ahí lo conocí a Ricardo. Sí. Y también, nada, yo por Ricardo
para mí, un ser que supera la media en la política, lejos, lejos, que también, Seductor seductor, sí, claro. Ricardo Bossani es un de tipo... política, pues bueno, queremos No, no, aclarar, no, queremos aclarar, estamos en la obviamente que política. sí, no, 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 no. Ricardo Bossani es una persona con una capacidad distinta, intelectual, Mm, que la abonó, la mejoró estudiando en la facultad. En la facultad vos te enseñan a pensar, a razonar. sí. Vos decías que cuando suena ese tacho, No estabas mintiendo, pero esto ¿qué no es dijiste? mentira, la facultad hace eso. Si la gente escuchó cuando decimos que hay una profecía que cuando suena ese tacho, el que está hablando miente. Pero no dijiste nada. No dije la nada. facultad. Bueno, la facultad te enseña a pensar. Ricardo cuando se animó, se jugó, cuando nosotros teníamos otro candidato a intendente y esa noche había que cerrar las listas, el otro candidato a intendente nos dijo que no. Contame ese intríngulo, ¿dónde estaban? ¿Qué noche? ¿En una casa? ¿En un bar? ¿Cuántos eran? ¿10? Cuando le dijeron tenés que ser vos, dale, bajo. Bueno, esa historia. éramos todo el grupito que te dije que yo no los quiero nombrar a todos porque me los voy a olvidar. Pero nombrame a 3, no importa, yo tampoco los conozco a todos. Si me decís Y estaba nombre. Eduardo, básicamente era Eduardo Pereira, estaba Guillermo Flores, Ezequiel Pereira, estaba Domingo Davio, Batata, qué sé yo, era un O sea, eso montonazo. fue lo fundacional. Angelito Sánchez. O sea, lo fundacional que dijeron, tenés que ser vos. ¿Cómo fue, Vasco? ¿Cómo no? ¿Parecido? Iba a ver, con Ricardo, por el hecho de haber sido profesional, de ser un poco más grande que yo, Sí. medio que teníamos predicamentos sobre el resto. ¿Se entiende? ¿Pero por qué? Y tú eras concejal. ¿Pero por qué? Por ahí era más joven Ricardo, nuevo. Cuando sos más grande, tenés más experiencia y hay un grupo de chicos que intentan moverse en ese ámbito y te empiezan a tomar como ídolo. Sí. Y te hacen caso y vos las cosas que le decís se van dando, ¿ves yo? Sí. Se me cruzan algunas anécdotas, pero se te van dando y demás, digo, te empiezan a seguir. Entonces lo que vos digas, y yo creo que va a estar bien, que yo. Entonces lo vamos a ver. Acá había un señor mayor que no recuerdo el nombre, él trabajaba en personal de la municipalidad, Labaner, el apellido era Labaner, era un hombre grande, 70 y pico de años. Y si no, el candidato número 1 era Terrarosa, Luis Terrarosa. Perdón, el doctor Terrarosa, ahora no me acuerdo el nombre. Lo vamos a Beto Terrarosa. Lo vamos a ver a Beto y Beto nos dice, no. Bueno, Beto reunía todas las condiciones, una persona muy conocida de Exaltación de la Cruz, muy querido en Capilla. Cardal era muy conocido, era para ganar con la fusta baja. No te olvides que nosotros íbamos en contra de ANER y el radicalismo. ANER era toda una institución. En la mano de enfrente estaba el papá del doctor, o sea, claro. Adalberto. Beto sí, Adalberto. Adalberto había sido senador con el radicalismo, había sido senador. Que ya venía ganando intendencias. Claro, con Marciano Robles. Nos enfrentábamos a un tren de carga, un tren grande. Sí. Entre el Miralejo, la casa de Beto Terrarosa, y el local que era de defensa comunal, en el camino, veníamos caminando y ahora qué hacemos, que no hacemos, y el petizo dice, Vasco dice, voy yo. ¿Cómo que vos? Yo soy candidato. Perdona que te rompa las bolas. 5 por la vereda, 5 o 6 por la vereda, mirando para abajo, para arriba, como diciendo, ¿qué hacemos? Claro. ¿Qué hacemos? Porque este nos dijo no. Hoy cierra. El otro tiene todo el poder y había que cerrar esa noche, al otro día. Bueno, volvimos al local, ya había gente, había bastante gente, nos pasó esto, y relatamos. Y con el Vasco, decidimos que voy yo. Soy joven, puedo perder, no pierdo nada. No tengo. O sea, Ricardo dijo, quiero ir yo. En ese momento, ¿qué pensaste, Vasco? Nos matan, nos pasan por arriba, pero claro. Pero, esas cosas quería preguntar. Nos matan. Si lo dije a él, nos van a pasar por arriba. El resto estaba mudo, no decía nada. Y pensarían lo que pensaba yo. Claro. No tenemos candidatos. Claro. Bueno. Estamos en bola totalmente. Y el petizo dice, bueno, si me acompañan a trabajar, trabajamos. Y empezó. Se arma esa ola que te pones de moda y se arma la ola, qué sé yo.
vendría a ser un Ganamos por outsider, 18 como votos. decimos ahora, un tipo que por ahí, no de afuera, porque vivía acá, Ricardo, ¿no es cierto? Pero un tipo nuevo totalmente, que empresa política y la gente lo vio, este es nuevo, bueno, está ahí simpático, es seductor, algo así pasó. Nada, ni eso. ¡Uy, Dios! No, agarré a un concejal de 30 años, Sí, de Cardales, que está después del Vasco, sí. en Cardales. Era nada, sí, conocido por las ideas que tenía, por cómo hablaba, por un montón de cositas, pero nada. No más. Lo Nada. que pasa que después empezamos a trabajar, se empezó a sumar, se empezó a hacer la ola, se empezó a hacer la ola, se empezó a hacer la ola. Y una apreciación muy especial que es mía, Sí. yo creo que por ahí el radicalismo lo subestima a Ricardo Se cebaron. y Ricardo le Se gana cebaron, por se 18, cebaron y dijeron, lo subestimó al chiquito a este. 18 votos. Vamos allá y nos encontramos con muchos peronistas. Vamos allá. Cuando se hace el escrutinio, había que ir a discutir los votos. Y encontramos el apoyo de un hombre que era de Avellaneda, peronista, y nos apoyó, ganamos las elecciones. Porque hubo dudas con las urnas o por el estilo. Y son 18 votos que hay que pelear. Vos sabés lo que es perder una municipalidad por 18 votos. A ver, no digo la cantidad de urnas, Vasco, pero bueno, se votaba en Capilla, en Cardales, la gran mayoría. La ruta 8 existía, o sea, se votaban en escuelas. Cuando contaron todas las urnas que estarían cerradas las urnas, empezaron a hacer la cuenta y dijimos, ganamos por 18. Y los muchachos del otro Creo lado. que 12 fueron al final. Y los muchachos del otro lado que empezaron. Bueno, todo mentira. Por 12 votos. Son unos ladrones, ni en pedo perdimos Siendo por esto. intendente, Ni en teniendo pedo. todo el poder. No pierdo por esto ni en pedo. Yo creo que habrán hablado hasta con el Papa. Pero bueno, salió Baldomero, Baldomero. El de Avellaneda. De Avellaneda. Sí. De Baldomero no me acuerdo cuánto. Sí, sí. ¿Sí? Algo Bueno. he leído cosas para atrás y ya sé quién decía. Él los ayudó. Yo no fui, la que peleaban era Adrián Sánchez, Ricardo Bossani, Eduardo Pereira. O sea, las urnas se sellaban, firmaban todo, se abrían en La Plata y lo mismo que pasa ahora. Claro, empezamos a contar igual. Así que bueno. Y en el final de recuento los muchachos del otro lado, ¿qué hicieron? O sea, no, yo no estaba, pero... ¿Pero por qué? Alegre, yo no, porque no fui. No fuiste. Yo no fui. Pero alegre no pueden haber estado nunca. No, ya sé. Te vuelvo a decir, un aparato en la municipalidad. Y bueno, le ganamos. Podríamos poner el ejemplo, yo sé que no tiene mucho apoyo del peronismo, ¿eh? Y defensa comunal. Y defensa comunal. Defensa comunal fue todo. Y cuando decís hacían, porque en esa época, ¿qué hacían? Que caminaban casa por casa, tocaban timbre. Nosotros casa por casa. Con algún folleto, queremos algo nuevo, Nosotros bla. A ver, yo te digo en mi campaña. 18, Vasco, 18 vos. ¿A dónde hicieron la diferencia? Me toca y después, ¿sabes qué? Y decís, yo te voy a votar. Y después el otro secreto que había era conseguir muchos coches. Era otra época, ¿eh? Sí. Mucho coche. Ya en ese momento estaban un poquito traviesos, vamos a buscar coche y te llevamos, más o menos. Te llevamos. Sí. ¿Fuiste a votar? No, todavía no. Si querés te llevamos. ¿A dónde va? Ahí voy a Cardales. Bueno, que te llevo, te espero y te traigo. Y en el viaje, acá tenés la boleta. O sea, que nosotros somos mejores. O sea que esos 18 votos fueron trabajados. Yo te conté una anécdota. Contala, Vasco, ya prescribió. Sí, Adrián, contá alguna brosa. Una de Adrián, mundial esta. Uy, bueno. Viniendo de Adrián, viniendo de Adrián puede pasar cualquier cosa. Adrián, dale, Vasco, dale. Tipo, personaje. Sí. Estaba repartiendo, el día de la elección estaba juntando gente para una combi en el barrio acá, Esperanza. Sí. Y había una camioneta, una combi llena, que me parece que era del radicalismo. Se le sube a Adrián a la camioneta, a la combi, y le dice, bueno, vamos a Cardales. Tenía que subir el radical. Claro. Y subió Adrián. Y en el viaje Adrián les repartió la boleta, le hizo votar. A todos. A todos. O sea que por ahí estaban los 18 votos. Ahí estaban los 18 votos por ahí. Bueno, esas cosas así. Sí. Eso era, yo te digo, de las mías. Sí. Cuando hacemos la interna, en Cardales gano con el 90 y pico los votos. Lo voy a nombrar, es muy amigo mío, y le pido perdón, pero Charlie Rossiter viene a darme una mano para llevarse... ¿Quién nombrarlo fuerte? ¿Quién? Charlie Rossiter. Charlie Rossi. Rossiter. Charlie viene y me dice, ¿qué tengo que hacer? Le digo, mirá, tenía la lista, anda a buscar a fulano. Bueno,
como a las 10 de la mañana, se votaban los radicales en una escuela, los peronistas en otra. Los peronistas en la escuela media de Cardales y los radicales en la escuela 1. Pero Vasco, ahí ya estabas diciendo quién era quién. ¿Por qué no podía ir a No, quién? radicales o peronistas, sí, no, era la interna. Ah, la interna, perdón. Hacemos la interna juntos, interna. peronismo. Bueno. Sí. Ah, coincidía justo interna e interna. Sí, viene como a las 10 de la mañana a tomar unos mates, Charlie. Mm. Che, Vasco, en la mesa no está la boleta tuya. Y se están votando con la boleta que yo le doy. ¿Cómo que no está la boleta mía? No, dice. ¿Y quién está en la... Yo para decirle al fiscal, anda a ver qué está pasando. ¿Quién está? Todos los radicales, Clorindo, Conter, Cabarre. Le digo, ¿dónde se va la gente a votar? A la escuela 1. Le digo, eso ahí votan los radicales, vos tenés que ir a la media. Bueno, ¿Querés que te diga pasar, una? ¿Querés que pasar. te diga una cosa más? Sí. De esa anécdota, de esa mesa. Sí. En una mesa radical gané. Ganaste en una mesa. En una mesa radical, en la interna radical gané. Te das cuenta que los radicales son difíciles. Son difíciles. Te das cuenta que son difíciles. Son las anécdotas viejas de la. Pero soy radical, entro con la boina, el Vasco Errázuriz. Pero era de la otra escuela. Bueno, tremendo, tremendo. Es así. Bueno, Charlie se quería morir. Con razón. Dice. Con razón ganaste en todos lados. Ganaste aquello. Ahora sí que está. Bueno, son anécdotas de campaña. Vasco, ¿cómo empieza? Yo quería saber eso de esa cosa chiquita de decir, me quedó, me imagino la escena, Ricardo fue así. Los 5 caminando por la vereda y él dijo, de corajudo. Quiero ser yo. De corajudo, hizo un análisis rápido que no perdía nada si perdía y que tenía muchas posibilidades de ganar. Y bueno, ganan las elecciones. Y después, Ricardo, te vuelvo a decir, supera la media. Y además, con 30 años, con un empuje. Con un empuje. Sí, aparte hizo algo. Ricardo daba vuelta a la provincia de Buenos Aires, ponía pata para arriba. Sí. Nada, después, de hecho, cuando lo detectan, porque que lo miren al intendente de Exaltación de la Cruz, vamos a ser sinceros. Vos mirá el conurbano, mira Pilar, mira Campana, mira Zárate. Exaltación de la Cruz son 3 gatos. Sí. No, hace un barrio de Campana, de Pilar, hacías. Sí. De la Matanza son un puntito. No existía. No existimos. Sí. Y que te empiecen a mirar, que te empiecen a escuchar y que te inviten a formar parte del gobierno, amigo, tenés que saber. Igual creo que el mérito hizo muy buena gestión y esa elección del 80 y pico, o por ciento, 70 y pico, no sé cuánto fue, donde nada, arrasó con todo. Yo me acuerdo, tengo muy presente una nota que le hizo Néstor Ibarra, este periodista que vivía en Cardales, y a partir de ahí es flash, ¿no es cierto? Flash. No, sí. Te vuelvo así, superaba la media, superaba la media, la supera aún hoy. Creo que no se quiere meter, que creo que quiere estar tranquilo, yo creo que como consultor. Yo creo que ahora debe estar pensando. No creo. No. Va, íntimamente. Si vos me decís, ¿tenés ganas? Me encantaría. Lo que Vasco, si vos decís que 50 años, tendría que tener 50 años. Y también, cuando hablan de mi gobierno, te voy a ser absolutamente sincero. Mi gobierno no fue solo Horacio Errázuriz, Carlitos Colombo, Miladero, nada, es mi hijo, Carlitos Colombo lo adoro, Ezequiel Pereira, Germán Gallego, Pedro Colombini, Enrique Papi, y después la posibilidad de muchos que se fueron arrimando, la Negra Muratorio, Luisita Muratorio, que me dijo un día, yo puedo ir a buscar colchones, qué sé yo, y le digo, toma, ¿qué prisa? ¿Un camión? Andá. Andar con el auto mío, con el camión, me trajo colchones, ropa, nada. Un montón de el buen político Fernando Boraquia, que tenemos presente ideas. Claro, pero de formar grupo es el éxito, el secreto también. ¿No? Pero vos sabés que nos hicimos sin quererlo, sin decirnos nada. Bueno, ni que hablar de Enrique Alegre y de los que manejaron la economía de la municipalidad, que no me dejaban ni tomar agua. Yo con Enrique Alegre todas las mañanas lo primero que hacía, le preguntaba, Enrique, ¿y hoy qué hago? ¿Puedo gastar? No, hoy no, lo dejamos para más adelante. Y si no, por ahí decía, ¡me gastaste! Esto lo estoy diciendo ante las cámaras. Sí. Hay cosas que no puedo repetir, claro. Pero obvia. Pero bueno, esto te vuelvo a decir. La cabeza de turco era yo. Pero yo por ahí me enteraba de cosas que hacían ellos. Que bueno, siguiendo la misma técnica. Esto de
tener empatía por el otro y nunca decir que no. Formar grupos, empatía, creo que empatía es el gran secreto, que va de Era. la mano de la seducción también. Sí, sí. ¿Y cómo caes en esto de ser candidato a intendente? O sea, lo hablaron, ya Bossani no podía hacer porque estaba en provincia. No, yo te digo... ¿Que fue la misma reunión o ya había más gente? Yo hice, a mí yo era bastante más grande que Ricardo, y ya medio que se me estaban pasando los años, entonces empecé a pensar en la jubilación que va a venir. Entonces, dejo de ser concejal, presidente del consejo, cuando termina no, yo ya había dejado de ser concejal porque Ricardo quería formar por pedido de Dualde la dirección de la producción. Entonces me metí en producción. Bueno, y un día le dije a Ricardo, mira, yo me voy a ir a trabajar a full a Senasa. Ando bien en Senasa como supervisor, qué sé yo. Estaba a punto de ser vicepresidente de Senasa. Ah, bien. Bien. Y una mañana me llama Ricardo y dice, Vasco, vení. Bueno, voy. Y dice, mira, te voy a ser sincero, hablé con radicales, hablé con los peronistas, con la gente de defensa comunal. Vos sos el candidato a intendente. Le digo, no hay pedo. ¿Cómo? ¿Yo intendente? ¿Qué me estás hablando? Yo voy a hacer mi carrera en Senasa, termino mi carrera en Senasa. ¿Qué me voy a ir a meter a pelearme? Yo allá soy un señor chofer. Sí. Vos sos el intendente. Ricardo, yo tuve mi hermana fallece y en el tratamiento de leucemia, Ricardo me ha dado una mano. Como todo lo que hace Ricardo, ¿viste? La verdad es esto. Es un municipio solidario, siempre. Yo creo que Ricardo era solidario. El gobierno de Ricardo fue solidario. ¿Sí? Sí. ¿Más solidario que el resto o solamente? Yo creo que él era solidario. Sí, muy. Y yo, yo tengo mucho aprecio por él, ¿no? Mucho respeto, sin ninguna duda. Bueno, no me puedo decir que no. Dejaste de macana. Bueno, nos pusimos de acuerdo en 2 o 3 pavadas. El intendente soy yo, hago lo que se me encanta, pipi. Vamos de acuerdo. Me vine para Capilla a dar vuelta. Había alguien en una radio de acá de Capilla que dijo, me enteré. Primero vienen los chicos de defensa comunal. Angelito Sánchez y no me acuerdo qué otro más. Se sienta Ricardo en la punta, yo allá, Angelito, y dice, bueno, vamos a empezar la campaña. ¿Y quién es el intendente? El intendente ustedes no se preocupan que ya está. Vamos a empezar. ¿Y quién es? Bueno, es el Vasco. Por fin se hizo la luz, dijo Angelito. Las típicas de él. Sí. Bueno, me vengo a Capilla y alguien en la radio dice, me enteré que un hijo de mala madre, pero no con la otra palabra, va a ser candidato a intendente y se llama fulano de tal. Sí. Bueno, no importa. Son cosas que pasan. Sí. Es la política. De ser el doctor Errazo en Senasa a un hijo de mala madre. Sí, bueno, está todo bárbaro. Me voy a mi casa. La llamo a mi señora, esto ya serían las 5 de la tarde. La llamo a mi señora y le digo, que tengo que darte una noticia linda. Viene contenta y dice, lo nombraron vicepresidente de Senasa. Le digo, soy candidato a intendente. ¿Qué? Me cambió la cara. Senasa, tranquilidad. Una semana sin hablarnos. Bien. Bueno. Pero vos dijiste, se le va a pasar. Se le va a pasar. Sí. Bueno, un día, terminemos con esto, y después se sumó al grupo, y yo te vuelvo a decir que con Balada, con Salón, con Estela Ávila, armaron en educación un grupo impresionante para conseguir escuelas, jardines. Tuviste 2 intendencias. 2 intendencias. 73, 77, 2011. De 1 a 10, ponete un puntaje. Pero sincero, vos, sí. En esas 2 intendencias. Mucho por hacer. No, un 5, un 6. No. Vamos a poner, viste que facultad con un 4 pasás. Con un 4 pasás. No soy Vamos a poner con un 6, aprobás, más o menos. Mira, tenía buena intención de voto cuando me fui, sí. Buena. Clavamos un 6 entonces. Clavamos un 6 que más o menos. Era para ganar fácil. Pero bueno, yo había tenido un espasmo cerebral. Nada, estaba mal físicamente. Y empecé ya como que no aguantar, ¿viste? Y alguien me dijo, fue Cafiero, el día que vos te levantes en tu casa y no tengas de hacer cosas por la gente, no tengas ganas de hacer cosas por la gente, quédate en tu casa. No vayas más a seguro. Vasco, tenemos que ir cerrando más o menos. Dale. Y ahora vamos a pasar a esto, de esta no salí. Todos tus aventuras. Ese es el examen para ver si apruebo. Bueno, y después me pone el puntaje. Ahí tenés. Después no, me pone el puntaje. No, esto
Es que ¿Sabes vos qué? lo viste de afuera. No, pero Yo de adentro, y a mí mismo, ¿cómo me voy a evaluar? Vos me tenés que evaluar. ¿sabes qué Y si son? no, le preguntamos a los chicos. No, Dale. no, espera. Son siempre las mismas preguntas, entonces me dicen, pero siempre hacen la misma pregunta. El tipo que ve la nota ya sabe lo que vas a preguntar. No, Yo no. porque esto lo ve un psicólogo, y quiere ver los gestos, cómo contesta, la voz, y ahí determina por ahí, hasta te mintió, ¿no es cierto? Porque viste que el tambor no sonó 2 veces nomás. Ahí va, Uy, la reputa. estás mintiendo vos, entonces. No, la reputa, estoy mintiendo yo. Bueno, esto es todo mentira, esto es todo mentira. Vamos a ver si corregimos lo del tachito. Sacalo del sol. Sí, sacamos del sol. Bueno. Es más fácil. Bueno, Vasco, Dale. mira que es muy serio esto, Vasco. Bueno, dale. Mirá. Si te permiten romper con un martillo un artefacto doméstico, ¿cuál elegís? Pensalo bien lo que vas a decir. Mirá que muchos dijeron uno, yo también, pero otros dijo otro. Un martillo. ¿Qué artefacto doméstico que está reverendo y lo rompes? O es molesto, o al Pepe. ¿Me das opciones o lo elijo yo? Uno, si no, vos la pregunta es para vos. La pregunta para mí. Y doméstico, la plancha. ¿Rompés la plancha? Sí. No lo dijo nadie eso, Vasco. Sí. La Sí, plancha. ¿Puedo yo preguntar estoy- un poquito por qué? Sí. Yo estuve 6 años viviendo solo en La Plata. Sí. Nunca salí arrugado y nunca usé Bueno, plancha. Vasco, decímelo, porque a mí la plancha la odio, se me cayó. ¿Qué hace? ¿Lo colgabas todo mojado en una percha? Claro. Listo, no hablemos más. A los pañuelos los pegas en el coso. Y si es un traje, un saco, un pantalón, Sí. lo metes abajo del colchón. Bueno, Vasco, bueno. Pero lo de mojadito con la percha no falla. No falla. No falla. Bueno, El guardapolvo era así. Bien, Bien. como sale del lavarropa. Así. Sí. La percha y clac. Listo. Si te tenés que definir tu personalidad con 2 programas de computación, ¿elegís Word o Excel? ¿Qué sos vos? Word. ¿Sos Word? Word, sin duda. Bueno. Odio los números. Bien. ¿Cantabas o cantás en la ducha? Canto. Vasco, ¿ahora cantás en la Sí, ducha? folclore. Imito los chalchaleros, a Cafruna. Yo soy medio fanático del folclore. Te estás bañando y cantás, No, bañarme no, pero trabajando sí. Ah, bien. Pero esto en la ducha es. Ah, sí. No, en la ducha no canto. En la ducha no cantas. Bien, en la ducha. Bueno, No me puedo distraer porque capaz que me caigo. y sí, o sea, te cantás en la ducha, te llena la boca de agua. Bueno, no importa. ¿Te considerás una persona que le cuesta decir que no? Sí. Sí, me cuesta, sí. ¿Te cuesta decir que no? Sí, me cuesta. Bien. Bueno, a esto te lo pregunté y me lo contestaste, casi los dos lo contestamos. ¿Te crees mejor padre vos Sí. con respecto a los hijos? Pero ya la contestaste. ¿Eras más feliz de niño o ahora? En términos de felicidad, Vasco, de felicidad, no de vivencia, en términos de felicidad. ¿Eras más feliz? No, ahora. ¿Ahora? Sí. 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 ¿Sabes por qué? Porque ya vi lo que pasé. Sé el resultado de lo que pasé. Antes era todo en el aire, me divertía yo cuando era chico jugando con los terneros o con los perros, qué sé yo. No, hoy sí, nada. O sea, ves más una templanza, una Más templanza, más tranquilo, más, racionalidad de Sí, analizar más- todo. Bien. analizo más. Diga Bien. ahora, sí. ¿Vos crees que nos visitaron seres de otros planetas? Sí. ¿Tuviste alguna experiencia? No, pero no es lógico pensar que en el único lugar que hay vida es acá. O sea, Yo creo fehacientemente que el mundo actual es el resultado de una civilización anterior que por alguna causa desapareció o se fue de acá. por lo que vemos de esos monumentos y obras, que decir, ¿cómo en cierta época esta gente pudo hacer esto? Hay muchos documentales, más Discovery Channel. Mira, hay un libro que en una época, ¿cómo se llama? El valor de los dioses o algo así, pero hay un que estuvo prohibido por la iglesia, hay un libro que relata la existencia de una con datos, con documentación, de una civilización anterior con una base de lanzamiento de misiles o de aviones, hecha con materiales que no son de la Tierra y no se pueden analizar. De hecho, en la liturgia hay ángeles que pisan el fuego y demás que se supone que están inspirados en seres de otra época. Ciertas esculturas aztecas o algo que muestra a un astronauta en una nave, esas pistas que están allá en Machu Picchu, pero bueno. Definí felicidad. Y es un sentimiento, no puede ser feliz. No, 5 palabras por ahí, que por ahí. Es un sentimiento, la sentís, no la puedo definir. Es
te puedo dar algunos datos, ver a mi nieto jugando, ver mis hijos realizados, eh, ver que sigo acompañado por la mujer de hace 50 años atrás, que viví toda la vida con ella y la volvería a elegir, qué sé yo. Esos son datos muy menores, pero es un sentimiento. Es un sentimiento. Ir a la cancha de Boca y que haga un gol Boca. También, pues eso ya es un sentimiento. Bueno, ahora es una repregunta. ¿Sos feliz? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, soy Por todo feliz. esto que contaste. Claro. Bien. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Pero el llanto de verdad. No lo recuerdo, ¿eh? Pero sí, sí lloro fácil, ¿eh? Sí, se me caen las lágrimas fácil. Yo veo cuando veo impotencia, incapacidad, sobre todo impotencia, Mm, cuando veo gente que por ahí no merece lo que le está pasando, sí me da ganas de llorar. Sí, lloro, llorás. sí, sí. Pero no te acordás la última vez que No, lloraste. no me No acuerdo. te acordaste. Te voy a decir una cosa. Mm, Tengo también la capacidad de olvidarme lo que me hace mal. de lo No de borrás. quién me hizo mal, ¿eh? O sea, esa carpeta en el cerebro a vos no se abre por X no se abre. Ya está, Bien. pasó y ya pasó. Al revés. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas? A carcajada y viendo a los chicos jugar en casa con las perras y la pelea de la perra con los chicos, esas cosas me hacen. Te hacen reír. Sí, Te me hacen hacen reír. reír. Bueno. ¿Qué te asusta, Vasco? Hay un cantante que dice que le tiene miedo a los boludos, porque está lleno y hasta eligen presidente, ¿vos Facundo sabés? Cabral. No. Facundo Cabral. Le tengo miedo a los boludos. Sí, le tenés miedo a los boludos que. Y porque el boludo es peligroso. No, te asusta eso. Eh, Bien. Muy pocas Esto cosas. tenés que decir la verdad, porque hay muchos que dijeron 3, 4, ¿viste? ¿Tenés más de 10 amigos? No, Bien. amigo, ¿eh? Sí, sí, por eso, ¿tenés más de 10 No, amigos? no, Bien. ¿Crees que en estos tiempos existe la amistad? sí, Existe la amistad. sí, sí, sí. De esos pocos amigos que tenés, existe la amistad. Sí, 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 sí. Bien, perfecto. ¿Le tenés miedo a la soledad? Y sí, Sí. sí, la bancaría, ¿eh? Pero sí, 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 a ver, yo voy a Capital Federal, me quedo 2 o 3 días y me siento solo, Sí, no sí. estoy en mi ambiente, no estoy, Esa soledad te sí, desestabiliza. me baja, sí. Porque hay soledad. Me baja, yo quiero rascar para Carnavales, sí o sí, ya, Claro. ya. Hay soledad que aparece por X circunstancia y hay soledad que por ahí No, pero uno son elige. momentáneas, Claro. Exacto. ¿Qué no perdonas, Vasco? la traición, Si te pregunto ahora quién extrañas a mi viejo. y si entra tu viejo por ahí, ¿qué le dirías? Papá, no, ay, me hace llorar, hijo de puta. ¿Qué le dirías? Dale, 3 palabras. Gracias, gracias por lo que hiciste. Bien. ¿Crees en Dios, Vasco? Sí, y en la Virgen más. Bien. Soy devoto de la Virgen de María y en especial de la Virgen de los Arrillos de Salta. Ya voy todos los años. Vas todos los años. Yo fui Sí, 2 ahora veces. voy a ir. Yo fui 2 veces. El Cerrito, subí. Sí, sí. Fui Y el te voy día, a decir fui el algo. día de la Virgen, que era un gran lío, pero subimos todos. Te voy a decir algo. Mm, A mí me han pasado cosas que en el momento que me pasan, puteo y reputeo, que siempre. Porque, y después pasa el tiempo y me doy cuenta que eso que me sacó la Virgen o me sacó Dios, me hizo bien. bien. Y la última, vamos a la Virgen de Salta, Sí. 2 personas juntas. Le sacamos de uno al lado del otro la foto a la Virgen de Salta, la mía sale con la cara completa, la que está al lado mío, una persona muy querida, salió sin cara. No había Es defectos técnicos ni nada. el mismo teléfono. Bien. Vaya, Eso de parecido. creer en Dios, ¿te enojaste alguna vez con él? Y alguna vez reniego de algunas decisiones, de algunas cosas que me pasan y después le tengo que agradecer que me hayan pasado. Bueno, bueno, para lo último, Vasco, pedí un deseo, el que se te ocurra. País, personal, local, pedí un deseo. Que la gente sea feliz. Bien. Vasco, gracias. Gracias por todo.